Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Licenciado, buenos Buenos días, días. dicen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando que se encuentren muy bien, ¿no? Adicional a eso, por favor, no nos olvidemos de registrar nuestra asistencia. Estamos cerca de 20 personas y solamente 3 personas han registrado la asistencia, así que por favor, no nos olvidemos, ¿no? Adicionalmente a eso, por favor, no se olvide de terminar las actividades en la plataforma, de completar nuestro portafolio para que no tengamos inconvenientes al finalizar el año lectivo, ¿no? Recuerden que ustedes ya están en tercero y por lo general en tercero el proceso es más rápido todavía, ¿no? Así que por favor, tener los documentos, tener las pensiones para que ustedes se puedan graduar de la mejor manera, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido, en los últimos temas. Y el siguiente tema que nosotros vamos a estudiar es directamente la dolarización, ¿no? Que fue un cambio brusco, por decirlo así, de nuestra economía, ¿no? De nuestra moneda por otra moneda directamente que generalmente nos permitió, pues, un desarrollo económico, ¿no? Pero la transición fue muy fuerte, hablando directamente del sucre al dólar, ¿sí? Bien, ya les voy a compartir pantalla, por favor, para revisar nuestro contenido, ¿sí? Muy bien, vamos a revisar, por favor, los antecedentes directamente para revisar de cómo fue ese cambio brusco que nosotros llegamos a tener para que nosotros logremos Licenciado, cambiar directamente del sucre al dólar, ¿sí? Sí, dígame. no encuentro en el, ¿cómo es? En el cuadernillo de trabajo la dolarización. ¿En ¿En qué el portal está? portafolio? Sí. No, en el portafolio no se encuentra este contenido de esta unidad. Solamente tenemos hasta la unidad número 4. Sí, esto solamente lo El taller tenemos 2 en nuestra ya se plataforma. hizo, dicen. Disculpe, la semana anterior no pude ingresar a clases. Sí, El taller dígame. 2. El taller 2 ya lo hicimos. El taller 2 no todavía, ya lo vamos a hacer el día de hoy. Ya, gracias. Listo, muy bien. Entonces, vamos a trabajar, por favor, en la dolarización. Si recordamos un poquito, ¿en qué año se dio este cambio importantísimo en nuestra economía? En el En el año año 2000 dice. Año En el 2000. año 2000. Excelente, muy bien, en el año 2000, ¿no? Ahora vamos a revisar lo que son algunas consecuencias antes de el cambio, en este caso al dólar, ¿sí? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Paucar, por favor. Antecedentes. Ya, antecedentes. Al concluir el año 1999 y los inicios del año 2000, nadie puede negar que la situación económica, social y política del país era una de las más críticas de la historia. No hace falta recurrir a cifras para darnos cuenta del crecimiento de la pobreza y de la polarización social que enfrenta la sociedad ecuatoriana. El resultado de los modelos económicos aplicados en las distintas coyunturas y por diversos gobiernos han sido común. Tanto la economía regulada como la de libre comercio siempre han beneficiado a unos pocos y han perjudicado a las mayorías. Los gobiernos de turno siempre han tenido atrapados por los hilos del poder real, que es aquel que otorga la tendencia del capital y cuyo poder está garantizado por un sistema democrático sustentado en el voto. Una democracia restringida que no ha logrado construir mecanismos de la participación en pos de los objetivos nacionales de desarrollo. Al contrario, la democracia en el Ecuador ha vigorizado una ideología que clama por más riqueza como base para solucionar la pobreza. Estamos a fin de siglo y podemos afirmar que sí se ha generado riqueza, pero no ha disminuido la pobreza. Es más, paradójicamente, en 1999 se ha sostenido
la riqueza a costa de la pobreza. Miles de ecuatorianos se han vuelto más pobres porque han tenido que financiar las quiebras fraudulentas de las mayorías Ahí de los está. banqueros. Las angustias y desesperanzas de la gente ha sido pagada con los escasos dineros que dispone el Estado y que pertenece a toda la población. Excelente, señor. Hasta ahí nada más. Muchísimas gracias. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de los antecedentes, ¿no? Hablamos directamente de los cambios que se dieron antes de que nosotros directamente apropiáramos, pues, el dólar, ¿no? Ahora, si hablamos que los cambios se dieron a partir del año 2000, en los años de 1999, básicamente existía lo que es una crisis interna y la crisis económica, ¿no? Porque obviamente empezaron a darse lo que es la creación de nuevos impuestos y directamente el sector más perjudicado fue la clase de la población, en este caso la clase obrera, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito la pobreza dentro del Ecuador, hablando de los del año 1990, 1980, realmente eran muy fuertes, ¿no? Porque nuestra economía prácticamente dependía pues de una potencia mundial, en este caso de Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos prácticamente obligó a la mayoría de los países, tanto en los países que dependían de él en el mundo como en los países, en este caso de América del Sur, para que se diera un cambio de la estructura económica, ¿no? Es decir, el cambio directamente de la moneda. Por ejemplo, nosotros en este caso teníamos una moneda propia que era el sucre. En dólares, ¿cuánto representaba un dólar en sucres? 25.000, profesor. 25.000, excelente, muy bien. Ahora, yo con 25.000 sucres en la época de nuestros abuelitos, ¿no? ¿Qué podía comprar? ¿Qué nos podíamos comprar con 25.000 sucres? Algunas cositas. No, profe, pero sí alcanzaba. Ya, excelente, muy bien, algunas cositas más, ¿no? Ahora, si bien es cierto, en la época de nuestros abuelitos, generalmente ellos lograron anexar algunas cositas más, comprar terrenos, casas, comprar lo que son bienes materiales, ¿sí? Y obviamente pues tuvieron la facilidad, por decirlo así, de tener una economía estable, ¿no? Hablando del Sucre. Sin embargo, el cambio que se dio pues fue bastante brusco, ¿no? Por ejemplo, en aquellos años, ¿quién era el presidente de la República aquí en el Ecuador? Yamil Maguad. Guau. Yamil Maguad, Maguad. excelente, muy bien. Que generalmente él optó por dar un cambio, en este caso, dentro de nuestra economía, apropiándose de el dólar, ¿no? Ahora, si bien es cierto, estos cambios poco a poco se fueron dando en algunos países en el mundo. Sin embargo, el estudio que ellos realizaban, hablando de los europeos, transitaban de 6 meses a un año, ¿no? Para que poco a poco la moneda, en este caso del dólar, fuera instalándose dentro de nuestra economía, ¿no? Cosa que aquí en el Ecuador, pues, no se dio de esa manera, ¿no? Un día, en este caso, hicieron un llamado, por decirlo así, a una cadena nacional, nos habló el presidente de la República y obviamente, pues, dio una serie de acciones que iba a tomar. Y por ende, en este caso, empezó a congelar las cuentas, en este caso, corrientes de algunos bancos importantes, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, en este caso, de poder pagar a unas deudas que generalmente el Ecuador tenía con otros países y a su vez directamente congelar lo que era el ahorro de algunos jubilados, ¿no? Por ende, en aquella época se dio pues un descenso bastante fuerte, especialmente de los jubilados, por salir a protestar por estos cambios importantes, ¿no? Recordemos también que en los años 2000 también se dio lo que es una expansión, por no decir una migración, de nuestros compatriotas a los países europeos, ¿no? Con la finalidad de escapar directamente de la crisis que generalmente creó este cambio del sucre al dólar, ¿no? Si recordamos un poquito, anterior al sucre también teníamos una moneda, ¿se acuerdan tal vez? No, Sí, ¿se licenciado. acuerdan tal vez? Tenía justamente el nombre de un presidente. 10 en este momento, ¿cuál será? Si ahí sí nos cogió en curvas.
¿Cuál será? 10 segundos, si no tarea. No, Ahí no, sí van no. a ver todas las El monedas. sucre, Vuelva a repetir la pregunta, le dice. el sucre dicen. Claro, muy bien. Antes del sucre, ¿qué moneda teníamos? Y tenía el nombre de un presidente inclusive. Si les digo el nombre, ahí se van a acordar. 10 segundos, si Sucre. no tarea. A ver, ¿cuál es? Reales, ¿El profesor. peso? Sucre, listo. Casi, casi, pero no. ¿El peso? No. A ver, ¿cuál será? Lice, ¿puede repetir la pregunta? Es que no le escucho bien, no sé si es mi laptop la que está con un volumen muy bajito. Sí, los demás sí me escuchan bien. ¿Me confirman? Sí. Sí. Ya, muy bien. Sí, lice. Entonces, si es su laptop, entonces si es su laptop, señorita. A ver, la pregunta es, antes del sucre, ¿qué moneda nosotros teníamos? El Bolívar, dicen. Casi, casi, la moneda de Ayora. ¿Se acuerdan? Las Ayoras que decían. El Es que Ayora. todavía Pero no listen, nacíamos, Lice. No, listen, no nacíamos todavía. Muy bien. listen. La moneda de Isidro Ayora, lice. Dígame, excelente. Listen. Sí, dígame. Yo La lo moneda de que, Isidro Ayora. desde que tengo uso y razón, yo me acuerdo que el Ayora le decían al Sucre. Bien, ¿por qué le decían al sucre la Ayora? Porque en su momento Isidro Ayora también hizo su propia moneda, ¿no? Y también lo tenían con sobrenombre al sucre. Ahora, ¿cuál es el punto acá? Nosotros directamente al ser un país democrático, participativo, republicano, centralizado, descentralizado, obviamente logramos crear nuestra propia moneda. Pero, ¿qué sucede acá? Justamente Estados Unidos para aquel entonces empezó a tener lo que es un serio enfrentamiento, por decirlo así, con la Unión Soviética. Y la Unión Soviética promulgaba lo que es el comunismo por todo el mundo. Sin embargo, Estados Unidos, obviamente, al darse cuenta de que la Unión Soviética quería directamente llegar a América, promulgó directamente el cambio del sucre al dólar. ¿Con qué finalidad? Para que los países, en este caso, ya dependieran económicamente de los Estados Unidos, ¿no? Que para aquel entonces, obviamente, era una superpotencia económica, ¿no? Ahora, ¿cuál es el punto acá? Si nosotros recordamos de los años de 1990 al 2000, nosotros tuvimos una serie de presidentes que obviamente ocuparon el cargo, no lograron cumplir y eventualmente fueron depuestos, ¿no? Pero en el año 2000, obviamente, el presidente Yamil Maguad, al crear, en este caso, lo que es esa transformación fuerte dentro de la economía, obviamente se dieron pues una serie de levantamientos, ¿no? Y cambiar lo que era el sucre por el dólar. ¿Qué banco o qué institución en este caso realizaba esa transacción? Ese cambio directamente del El sucre Banco por el Central, dólar. Lice. El Banco Central del Ecuador. Muy bien. En donde básicamente ustedes tenían lo que era un sucre, una monedita, y obviamente lo iban a dejar al Banco Central y lo intercambiaban directamente por el dólar, ¿no? Ahora, vamos a leer directamente el último párrafo. La crítica de la situación de los hogares ecuatorianos poco a poco fue levantando su voz. Desde los distintos sectores sociales se reclamaban del régimen rectificaciones, quienes hasta hace poco habían sido aliados de uno de los banqueros que más perjudicó a la gente. También se unieron al reclamo motivados por el interés político, así crecieron las demandas por la renuncia del presidente. Es más, los sectores sociales indignados por la incapacidad de los tres poderes del Estado para encontrar salidas a los graves problemas económicos y sociales, decidieron solicitar la renuncia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial como tal, ¿no? ¿Qué pasa acá? Cuando Yamil Maguad da lo que es una cadena nacional, lo que se va a realizar en este cambio directamente del sucre por el dólar, congela directamente algunos ahorros de algunos bancos importantes para aquel entonces. ¿Bancos como cuáles? El progreso. El Banco del Pichincha, Lice. Fueron todos los bancos. Fueron todos los ¿Banco de bancos. Pichincha será? ¿O el Filambanco? Filan Banco. Filan Banco. Excelente, muy bien, el Filambanco. ¿Cuál más? Banco del Progreso. Ya, muy bien. Algunos bancos más.
Pero más se le recuerda al Filambanco, ¿por qué? Porque era el banco en donde prácticamente contaban con el dinero, en este caso Listen, y el del Banco Internacional no Estado. entra ahí. El Banco ¿Eh? Internacional. El Banco Internacional. Ahora, si bien es cierto, participan la mayoría de los bancos, pero ¿cuál es el punto acá? Que el Filan Banco, en este caso, contaba con los ingresos de todo el Estado ecuatoriano. Es decir, es verdad, participaron directamente el Pichincha, el Internacional, algunos bancos más de renombre, pero ellos prácticamente no estaban directamente inmersos con el dinero del Estado como tal, ¿sí? Y para aquel entonces el Filan Banco sí contaba con todos esos recursos, ¿no? ¿Y qué pasó acá? Al tener directamente lo que son convenios, empezaron a hacer lo que son las cuentas, en este caso, de ahorros, por decirlo así, de la población, y especialmente de los jubilados, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad directamente de pagar de las deudas del Ecuador a los acreedores y obviamente pues devolverlos en dólar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si al día de hoy con 25.000 sucres yo podía comprar algunas cositas, ¿qué representaba un dólar? Un dólar, ¿qué cosas yo puedo comprar con un dólar? $1 de pan. Una Ahora cola, un dólar Un de dólar, pan, un dólar ¿ya? de huevos, un listo. dólar de huevos, Un dólar de huevos, un dólar de de pan. ¿Qué golosinas. más? Un dólar de golosinas. Muy bien. Entonces, miren, realmente ese cambio que se dio en nuestra economía era muy fuerte. Entonces, si antes yo con 25.000 sucres, digamos, salía, me compraba un terreno, ahora volvía con un dólar, no me alcanzaba ni para comprar unos 10 panes, hablando de la economía, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba acá? Que fue nuestra economía la más afectada, ¿no? Y obviamente empezaron a darse los levantamientos para que el presidente renuncie directamente a su cargo, ¿sí? Ahora, vamos a hablar directamente de la sustitución del sucre por el dólar. ¿Me ayuda, por favor, la lectura? ¿El señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Zenaida López, por favor? Ya lice. Sustitución del sucre por el dólar. Es la sustitución de la moneda nacional por una moneda extranjera, es la sustitución del sucre por el dólar. Es también la sustitución de activos por moneda extranjera. El sucre deja de ser medio de pago cuando una economía está dolarizada totalmente. No existe la necesidad de establecer una tasa de cambio, puesto que desaparece la moneda nacional y se usa como medio de pago la moneda extranjera. En el momento en que existe una libre circulación del dólar y todas las transacciones se hace en dólares, no hace falta hacer ningún cálculo de cambio. Azúcares, la capacidad adquisitiva depende de los dólares disponibles. En el Ecuador, en tanto, el anuncio de la dolarización no contaba con un plan de ejecución inmediata, de tal suerte que en el mismo momento del anuncio se produzca la sustitución real del sucre por el dólar. Es claro que la economía enfrenta un proceso de convertibilidad temporal hasta cuando se concrete el plan de dolarización real. Las fuentes de financiamiento de la dolarización en el Ecuador son reducidas. Los dólares provienen básicamente de las exportaciones turísticas externos, endeudamiento y donaciones externas. Cualquier disminución de los dólares provenientes de estas actividades provocarían una desmonetización de la economía cuyos efectos son impredecibles, puestos que la dolarización no es un evento que haya ocurrido en otras realidades. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Muy bien, 10. Ahora, si bien es cierto, pues, la sustitución del sucre por el dólar fue de manera espontánea, ¿no? Es decir,
no tuvo lo que es un plan estratégico ni un anuncio en el cual nos digan, ¿saben qué? Vamos a transformar lo que es el sucre al dólar y vamos a tener una serie de tiempo, por decirlo así, para que nosotros podamos asimilar en nuestra economía, ¿no? Y obviamente, pues, para que nosotros podamos utilizar de la mejor manera lo que son estas formas monetarias y a su vez directamente poder comercializarlas, ¿no? Como ustedes saben, directamente para aquella época el dólar se convirtió pues en la moneda más importante, ¿sí? Para las transacciones comerciales, ¿no? Y eventualmente nosotros, en este caso, tuvimos que hacer esa transformación al dólar, ¿no? Por ejemplo, si yo, digamos, me quiero comprar un terreno que vale $20,000, ¿no? Por darles un ejemplo, ¿no? Yo gano un sueldo básico, ¿sí? ¿Cuántos años tendría que yo trabajar para acumular $20,000? Ganando Cinco yo el años, sueldo Licen. básico. 5 años. ¿Ya? 5 años. ¿Mensualidades de cuánto más o menos? De 300 y algo 300. más. Para 5 años. Excelente. Ahora, los 20,000 para 5 años. En el caso del Sucre, si nosotros directamente manejamos directamente lo que era el Sucre, ¿no? La facilidad directamente para contar un bien, un terreno, una casa, era más viable, ¿no? Entonces, miren, nosotros obviamente tenemos que rendir un esfuerzo más fuerte para conseguir, pues, nuestros bienes, ¿no? Por el tema directamente de las monedas. Si el sucre nos daba una facilidad dentro de nuestra economía, pero fuera de ella, obviamente, teníamos que comercializar directamente con el dólar. ¿Qué tipo de producto nosotros vendemos al mundo? Y obviamente, pues, fue necesario el cambio al dólar. ¿Qué tipo de productos comercializa el Ecuador con todo el mundo? Las rosas, dicen, Banano, Ya, muy las café. rosas, bien. el El banano. banano, el arroz, las flores. Claro. Excelente, muy bien. Sí, Dicen, sí, El- dígame. Bien, ahí aquí profesor. tendríamos que analizar por qué se tomó esa medida de cómo es de adoptar la moneda extranjera aquí en el país. Recuerde, licenciado, no sé si usted más o Ya menos vivía, vivía ya vivía esa época. vivía esa época. Creo que quizás era demasiado joven ahí usted. No, sí vivía todavía, sí vivía. Sí, ya quizás unos 12 años por ahí, porque como ya le conocía a usted, entonces ya me hago una idea. Claro, muy Entonces, bien. para los que más o menos vivimos esa época, con eso no quiero decir que soy viejo por si acaso. Mire, el país en esos años llegó a una super hiperinflación que ya no era sostenida, que los gobiernos de turno, pues lamentablemente, no podían sostener. O sea, no había otra. Y además, el antecesor de Mawad debía haber ejecutado esa decisión, pero no lo hicieron. Le tocó a él. Quizás la historia le juzgará, ¿verdad? Y eso, que sí es cierto, hubo, hubo bastante sufrimiento en el país, el cambio de moneda, ¿sí? Hubo bastante porque imagínense, como decíamos, de 25 a 1, ¿no es cierto? 25,000 sucres a $1. Entonces la diferencia era tremenda en donde nuestros abuelitos o quizás nuestros padres perdieron dinero al momento de hacer esa adopción, que el gobierno no tendría tiempo o no sé, la capacidad de poder insertar eso poco a poco, como usted lo acaba de decir, ¿no? Quizás 6 meses, un año, pero ahí fue directo, ¿no? El flechazo fue directo, entonces eso fue que nos perjudicó bastante, digamos, a la mayoría de los ecuatorianos. Pero también, licenciado, el dólar también sí ha traído algo de beneficio. Les hago una reflexión. Cuando estábamos en Sucres, la mayoría de las personas, la mayoría, no tenía acceso a un crédito a un vehículo.
¿sí? El que tenía vehículo era la persona que tenía un buen puesto de trabajo, un ingreso suficiente como para poder pagarlo ese vehículo. Pero a lo que nos transformamos ya, o sea, ya adoptamos el dólar, hoy la gran mayoría tiene digamos, la clase popular, que somos casi la gran mayoría, hemos tenido acceso a comprar un vehículo. Les pongo eso por citar una cosa. El dólar en sí es una moneda fuerte. Lamentablemente, nosotros como ecuatorianos le hemos devaluado al dólar, licenciado. Hasta ahí mi comentario. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, ¿no? En este cambio que nos afectó a todos, eventualmente era una situación bastante fuerte, ¿no? Porque nosotros estábamos obligados directamente a Estados Unidos. Es decir, ellos directamente manejaban nuestra economía. Entonces, para que nosotros, digamos, podamos vender nuestro producto al mercado europeo, obviamente teníamos que hacer lo que es una transacción con Estados Unidos. ¿Y Estados Unidos qué te decía? No, muy bien, nosotros solo comercializamos con el dólar y la mayoría de los países del mundo. Entonces, obviamente nosotros tuvimos que adoptar esa moneda, ¿no? Pero ¿cuál fue la situación también importante a mencionar, ¿no? Que al no tener lo que es una contingencia, al no tener lo que es un plan estratégico dentro de la economía, para que el bolsillo de los ecuatorianos o de la mayoría de los ecuatorianos no sea afectada, ¿sí? Teníamos que manejarnos por etapas económicas, ¿no? Es decir, establecer cómo serían los cambios, o el tratar directamente de que el dólar, en este caso, no sea muy pesado para la población como tal, ¿no? Como ustedes saben, para aquella época, hablando de los años 2000, generalmente la población más afectada fue los jubilados, ¿no? Porque sus ahorros obviamente fueron congelados con la finalidad de pagar a los acreedores y a su vez dar la transformación al dólar. Por ejemplo, a muchos de nosotros, ya yo también vivía en esta época, ¿no? Pero era más chiquito, sí nos acordamos un poquito de estas monedas, ¿verdad? Claro, Sí nos acordamos de estas monedas. sí, y había otras, incluso había el real, no sé si el real, los reales. Claro, Al esa Calvé era, no le esa- conocí, en este caso ya eran más antiguos, ¿no? Por ejemplo, claro. ¿cuánto representaba esta monedita de aquí? ¿Cuál es la de 5 centavos esa, no? 5 o 10. 5 centavos creo que valía eso, no le veo bien la imagen, pero ya. Cinco Excelente, sucres, vamos a ver un poquito más grande, a ver si se nos ve. 5 sucres, dicen. Ya, muy bien. Acá tenemos el de 10 10 10 centavos, sucres, sucres, dicen. 10 sucres. Muy bien, aquí. 10 centavos. 50 sucres. 50 sucres. Acá los 50 sucres. Muy bien, 50 sucres. Sí. los billetes. A A ver, los billetes. 5.000 sucres, dicen. 5 ¿quién mil era este sucres. personaje? Montalvo, Juan Montalvo. Muy bien, acá es de 5.000. Este de aquí. es de 1000. 1000 Mil de mil. Atahualpa. Atahualpa. Rumiñahui. Rumiñahui. Muy bien, acá. En espejo. 500. 500. Es de Eugenio Espejo. Excelente. Acá de 20. Esa es la compañía. Excelente. Acá, 100. ¿Quién era él? Simón Bolívar. Parece Simón Bolívar. Muy bien. Acá, Ese fue 5 Sucre. sucres. 5 sucres, dicen. José Antonio José de Sucre. excelente. Muy bien. Ahora, la pregunta del siglo. ¿Al día de hoy todavía guardan esas monedas? Sí, yo sí tengo. Sí, 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 tengo las le dicen unas que otras. Guardarán las monedas. De aquí a unos 100 años, los coleccionistas pagan muy bien por esas Sí. monedas. En el centro compran Excelente. esos billetes. Sí, muy bien. Acá vamos a hacer una referencia a los billetes del dólar. Por ejemplo, esta es de la cantidad de $5. 5 dólares. Este de aquí, 20. 20. 20. 20 dólares.
Y este de aquí, que en mis sueños vería uno así, De $100, dice. de 10, 100. De De 100. 100, dicen, de 100. de $100, No, muy bien. no, Acá, sí circularon un De tiempo el 50, de dicen. 50 y el de 100. 50, excelente, muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, pues aquí lo ideal sería que si en algún momento nosotros nos convertimos en potencia mundial y en algún momento, sí, porque ese momento también va a llegar, obviamente crearíamos directamente nuestra propia moneda. ¿Sí? De manera de que nuestra economía siga creciendo, pero a su vez con una identidad propia, ¿no? Si directamente ustedes fueran el presidente de la República el día de mañana, ¿a qué personaje colocarían como imagen del billete? ¿A quién colocarían? Si le digo, después se ponen bravo. Diga nomás, aquí nadie se enoja. En el billete de A5, ¿a quién pondrían? A Eloy Alfaro. Ya, Rafael podría Correa. ser. ¿A quién más? Rafael Correa dice. Rafael Correa. Rafael Esa Correa, hueva. también. Puede ser, muy Ahí sí le bien. garroteamos. Al billete de A10, ¿a cuál pondríamos? Le pondría a Espejo. Ya, muy bien. Al de 20. Le pondría. Mandé a... ¿Por qué Es no que ella fue. ponemos a Manuelita Sáenz, Liz? Exacto, eso iba a También decirle yo. a Manuelita Manuelita Sáenz. Sáenz. Ahí está, señora. Es apellido de Procel, que sí, tengo una simpatía bastante con esta señora. Matilde Hidalgo de Proces. Exacto, Muy ella. bien. Y al de 100, ¿a quién pondríamos? A Tránsito, a Maguaña. Carapaz. También. Excelente. Entonces, miren, esperemos que en algún momento nosotros seamos alguna potencia mundial o la mejor de todas y obviamente pues colocar a estos personajes emblemáticos que nosotros tenemos, ¿no? En Listen, fin, el dólar directamente fue una listen. moneda, sí, dígame. Aquí justo que topa este, ¿La de esta quién? situación de la economía. En esta semana hubo una reunión de los presidentes que son, o sea, de los países de la CELAC. Ya. Entonces, ellos propusieron crear ya una moneda regional, así como la Unión Europea. Pero lamentablemente no se podría crear una moneda regional porque los países que conforman esta agrupación tienen diferentes ideologías, ¿no? Entonces, Claro. si hay diferentes ideologías, pues no se va a llegar a un consenso general y poder direccionar y emprender esto. Debe ser eso que sus miembros tengan una misma ideología, ¿no? En el campo económico financiero. Entonces ahí podrían hacer una moneda fuerte, contundente, como para hacer peso al dólar. ¿Recuerdan Excelente. ustedes cuando estaba aquí los 10 años de la Revolución Ciudadana? Querían, incluso ya le tenían el nombre de la moneda con esta agrupación del ALBA, no sé ustedes, compañeros y licenciados, que incluso hicieron esa nueva agrupación del ALBA, como dos hubo, la UNASUR, que no sirvió para nada. Entonces, imagínense, si hablamos a nivel regional, debemos todos los miembros tener una sola ideología en el aspecto económico-financiero. Pero si algunos países están con la izquierda, otros países con la derecha, otros con la... no vamos a llegar nunca a nada. Me refiero a la moneda, ¿no? Excelente, muy bien. Entonces, ahí directamente, pues, muchísimas gracias por su comentario, señor Paucar. Excelente. Bien, en este caso, pues, al no tener lo que es una buena, por decirlo así, una buena facilidad en el tema de
comprensión en el tema económico, ya que todos no cuentan con la misma economía, eventualmente nosotros podemos manifestar de que al crear una moneda que sea compacta, que pertenezca directamente a un gran bloque, podría hacerle frente directamente al dólar, ¿no? Pero justamente como lo mencionaba usted, cada uno de estos países tienen diferentes economías, tienen diferentes posturas y eventualmente pues pueden llegar a tener a futuro lo que son inconvenientes, ¿no? La finalidad en este caso es que en algún momento todos mantengan una economía estable y obviamente promover lo que es una moneda que pueda ayudarnos pues a todos, ¿no? Recuerden, nosotros en este caso dependemos de potencias mundiales. En su momento, y bueno, y hasta el día de hoy dependemos de Estados Unidos, por ende tuvimos que cambiar nuestra moneda, ¿no? Pero si de aquí a 5 años nos dicen que China se consolida como la potencia mundial, en este caso, en el tema de las economías y empieza a dar créditos a todo el mundo. Y nosotros también pedimos créditos a ellos. Y eventualmente también tendríamos que dar un cambio del dólar a una moneda china. ¿Cuál es la moneda china? ¿Cómo se llama la moneda china? El yuan El o el yuan. yin. Ya, excelente. Entonces, nosotros dependemos de potencias, ¿no? Entonces, si no sería en el caso de Estados Unidos, sería directamente, digamos, de China, nosotros también tendríamos que hacer un cambio por la moneda, ¿no? Pero en fin, nosotros también podemos ver que existieron posturas positivas en el cambio del dólar, como también posturas negativas, ¿no? Pero en fin, esperemos que en algún momento nosotros también tengamos nuestra moneda propia y pues que esta moneda pueda directamente identificar. ¿Sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí? Interesante la clase, licenciado. Excelente, muy bien. ¿Cuál va a ser la tarea? Ya ¿Cuál nada, va a ser tenemos bastantes, dicen. la tarea? Nada. La última del año. Bueno, no, la última del año no, la última de la semana. A ver, ¿cuál va a ser? Quiero que por favor busquen 5 monedas, ¿ya? Busquen las 5 monedas más representativas del Ecuador, ¿no? ¿Qué vamos a realizar? ¿Sí? Por ejemplo, digamos el sucre. Hacemos en una hojita lo que es, pegamos un recorte o dibujamos lo que es la moneda, ¿no? Entonces, digamos, encontré la moneda del sucre, dibujo o pego. Encontré la moneda del dólar, dibujo o pego, ¿así? De 5 monedas representativas del Ecuador. Lo hacen en una hojita, dibujan, sí o pegan, no hay ningún inconveniente, y me mandan la foto hasta el próximo viernes de la siguiente semana. ¿Sí? De acuerdo, licenciado. Muy bien, hasta el día viernes, por favor, de la siguiente semana. De mi parte, excelente día, chicos. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos Lice, el ¿solo próximo tenemos que sábado. dibujar o hacer resumen de las monedas? No, solamente van a dibujar o pegar, nada más. Ya, gracias, Lice. Excelente día, chicos. Cuídense mucho. Mucho.